Ahora le cedemos el uso de la palabra a Daniel Medina, representante de taxistas de organizados de la Ciudad de México. Su ponencia, el transporte particular y servicio de transporte individual de pasajeros, su innovación mediante plataforma y sus aristas problemáticas para la actual administración de la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, diputado Macedo. A nombre de las organizaciones de transporte público individual de pasajeros de esta nuestra Ciudad de México, agradecemos la invitación a este coloquio aquí en el honorable Congreso, el primer Congreso de la ciudad. El avance tecnológico en el uso de medios electrónicos ha detonado una demanda en la prestación del servicio individual de transporte de pasajeros en esta nuestra Ciudad de México por parte de empresas, choferes y autos que actúan fuera del marco de la Ley de Movilidad, servicio informal y por ende ilegal, que ha creado una competencia desleal que afecta al transporte concesionado, problemática que si bien se ha pretendido atender mediante la publicación de acuerdos que ha emitido la autoridad, mismos que al crear situaciones de derecho no contempladas en la ley, los convierte en actos de autoridad carentes de sustento jurídico y por ende ilegales, aun y cuando este tipo de servicios pueden ser materia de una regulación real, hasta en tanto no se emita, se debe de suspender dicho servicio, ellos en aras de preservar y hacer cumplir el Estado de Derecho. La presente ponencia, si bien pudiere contener una serie de datos estadísticos, opiniones de expertos en la materia, resoluciones de organismos internacionales u otros, la misma pretenderé exponerla sobre situaciones reales que se han originado en esta Ciudad de México. Ello en virtud de que si bien es cierto esta problemática se ha originado en diversas partes del mundo, también cierto es que la solución de este conflicto debe basarse en las experiencias y situaciones tanto de hecho como de derecho que se presentan día con día en nuestra ciudad capital. En este orden de ideas, primero debemos dejar bien claro que conforme a la normatividad aplicable, el gremio que represento y al conformarse de concesionarios de un servicio público, se nos debe de reconocer y entender como una extensión de la actividad pública del Estado, esto es, aun y cuando somos particulares desempeñando una actividad de comercio, esta actividad resulta ser complementaria de la obligación que tiene el Estado para prestar el servicio público de transporte individual de pasajeros y ante ello, cualquier acción del Estado deberá de considerar primordialmente salvaguardar los derechos de sus concesionarios por ser nuestro gremio parte integrante de su actividad que como obligación le impone la ley. En este entendido, cualquier política pública que implemente el Estado para regular la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros, si bien deberá de considerar el interés público como eje supremo, estas acciones en todo momento e inclusive a la par, deben de considerar los derechos que nos asisten como concesionarios, derechos que no son a capricho del gremio, sino que los mismos emanan de la ley. Ciertamente la problemática en cuestión versa sobre el impacto directo que ha tenido la prestación del servicio público de transporte individual de pasajeros por parte de empresas, en muchos casos extranjeras, que se valen de los avances tecnológicos vía las plataformas digitales para ofertar dicho servicio, el cual si bien ha tenido una aceptación en el usuario, esta aceptación no puede convalidar su legalidad, ni mucho menos permitirles actuar al margen de la ley. Ello en virtud de que es una obligación irrestricta de la autoridad, cual sea su ámbito, respetar y hacer respetar el Estado de Derecho. La función de este Congreso local es dictar y promulgar las disposiciones legales correspondientes para que se viva en un Estado de Derecho, el cual resulta necesario para lograr una armonía, paz social y entendimiento entre todos los habitantes de esta ciudad, y con ello evitar un desequilibrio social que nos lleve a una anarquía, esto es, el Estado en todo momento
debe de velar porque se apliquen las leyes que se dictan por este Congreso y con ello lograr la estabilidad social y económica que todo país necesita para tener un verdadero y real desarrollo económico. Debemos dejar bien claro que la aplicación o interpretación de la ley no puede sujetarse a satisfacer intereses particulares, ni mucho menos a que ésta se interprete o aplique por ellos, como es el caso, puesto que la ley, lo que pretende la ley es regular situaciones específicas en beneficio de una colectividad. Entendiéndose lo contrario, llevaría a la autoridad a complacer y satisfacer a un grupo determinado de personas en perjuicio de la colectividad. Actuar que además de no ser permisible, es objeto de responsabilidad, ya sea por acción u omisión. Sentado lo anterior, vamos al tema en particular. La Ley de Movilidad en ninguno de sus apartados reconoce y mucho menos autoriza la contratación mediante el pago de una contraprestación económica del servicio de transporte individual de pasajeros en automóviles de uso particular y con matrículas de distintas entidades federativas. Esta actividad económica única y exclusivamente está autorizada y reconocida para las personas que ostentan una concesión otorgada por el Estado, como lo es el gremio taxista, y en vehículos automotores que reúnen las características que la ley impone, por lo que ante ello cualquier forma de prestar dicho servicio deviene en ilegal por no respetar la ley. En la actualidad y ante la errónea interpretación de la ley, que lamentablemente es atribuible a la propia autoridad, se ha pretendido crear un marco regulatorio para este tipo de actividades de comercio, el cual se ha sostenido desde su nacimiento por parte de nuestro gremio, que además de ser indebido e ilegal, no satisface realmente el interés público, puesto que los actos desplegados por la autoridad han creado escenarios con clara desventaja para el sector del transporte concesionado, los que inclusive se convierten en discriminatorios al no tratar igual a los iguales. Debemos entender que ningún acto de gobierno, por más que pretenda regular situaciones de hecho, puede estar por encima de la ley, y en este entendido, cualquier acto de autoridad debe delimitarse a lo que la ley autoriza y le permite hacer, por lo que de verificarse un acto de autoridad que no esté contemplado en la ley, lo convierte en indebido e ilegal. Ciertamente, y atendiendo a la doctrina jurídica como fuente del derecho, ningún acuerdo circular o decreto que no se sustente en la ley es ilegal, bajo el principio de supremacía o jerarquización de la ley, ya que dichos actos de autoridad en ningún momento pueden crear situaciones de derecho que no estén contempladas en la ley, por lo que en las anotadas condiciones, cualquier acto de gobierno que no emane de la ley lo hace ilegal y por ende inaplicable. En fechas recientes hemos oído palabras del actual secretario de Movilidad en el sentido de que ya existe un marco regulatorio para este tipo de servicios, el cual si bien ciertamente no fue creado, ni mucho menos propuesto por la actual administración pública del gobierno de nuestra Ciudad de México, no menos lo cierto es que estos cuentan con las facultades legales necesarias para revocarlo, ello con independencia de que se ha manifestado en foros públicos que dichos acuerdos a todas luces son ilegales, y ante ello la complacencia, ya sea por compromisos o por ignorancia de seguir permitiendo su aplicación, los hace partícipes de un deficiente manejo de sus atribuciones legales y compromisos institucionales en el sentido de cumplir y hacer cumplir la ley, aspecto que no puede ni debe permitírseles, pues como se insiste y reitera, estas autoridades deben de cumplir y hacer cumplir lo que irrestrictamente la ley les permite, y en ese entendido, al no existir disposiciones concretas y específicas en la Ley de Movilidad para permitir la contratación mediante el pago
de una contraprestación económica del servicio de transporte individual de pasajeros en automóviles con matrícula de uso particular, deben de impedir y sancionar dicho servicio. El combate a la corrupción que impera en el transporte público concesionado de la ciudad, y lejos de como lo pretenden plantear las autoridades del gobierno como una medida de apoyo para el gremio del transporte, no puede entenderse como tal apoyo, ya que estas medidas, que si bien se han implementado sin saber realmente cuál será su impacto cualitativo y cuantitativo, no es un apoyo para el gremio, sino por el contrario, es una obligación del Estado que debe de observar y cumplir en el ámbito de sus atribuciones legales. La supresión y o eliminación de trámites administrativos que pretende llevar a cabo en momento alguno atiende la problemática real que vive el servicio de transporte individual de pasajeros en nuestra ciudad, puesto que son acciones mediáticas que no involucran a todos los interesados. Estas solo van dirigidas al transporte concesionado, dejando a un lado a las personas que paralelamente prestan un idéntico servicio y ante ello se insiste, originan un trato discriminatorio, puesto que por un lado se nos sigue regulando con cierta flexibilidad, como es el caso de la revista vehicular, a las personas que se contratan mediante el pago de una contraprestación económica para prestar el servicio de transporte individual de pasajeros en automóviles de uso particular. No se les impone restricción alguna, dejando que éstas se autorregulen a su leal saber y entender, sin mayores consecuencias, lo que evidentemente crea una competencia desleal. En las anotadas condiciones y aun y cuando supuestamente las autoridades del gobierno de la ciudad han pretendido hacer creer que están del lado del gremio del transporte concesionado al implementar acciones que hacen más flexibles nuestra operación de servicio, esta voluntad se ve opacada por la serie de operativos que en contra de nuestro gremio llevan a cabo día con día bajo el absurdo argumento que los mismos se sustentan en sus atribuciones de verificación que la llevan a cabo de manera conjunta con el Instituto de Verificación Administrativa y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y de la cual se da cuenta y se publica por la primera de las autoridades señaladas en su cuenta de Twitter, lo que nos lleva a la pregunta en el sentido de que, si cuenta con los mecanismos administrativos, recursos humanos y materiales para esta labor de verificación, ¿no podrán hacer lo mismo en los automóviles particulares que prestan el mismo servicio? Ello, como reiteradamente se insiste, dejan de tratar igual a los iguales. No puede consentirse de igual forma el argumento de que estas unidades no son identificables, pues claro está que las autoridades del gobierno las tienen plenamente identificadas, pues han llegado al absurdo de establecer sus propias bases para prestar su ilegal servicio. Si bien no cuentan con un padrón real de las mismas en su operación, aspecto que demuestra su falta de voluntad o incapacidad para cumplir con el encargo público para el cual se contrataron, claro que cuentan con su plena identificación. Por ello se insiste que sus operativos de verificación también pueden hacerse sobre estos y no solo sobre el transporte concesionado como sesgadamente lo vienen realizando. Todo lo anteriormente expuesto evidencia la falta de voluntad política de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México para solucionar la problemática que nos atiende. En este entendido, debemos de dejar bien claro que el gremio no se opone a la innovación en la forma y términos que se debe de prestar el servicio de transporte individual de pasajeros en la ciudad. Innovación que se debe de entender por la autoridad para que emplee y cree mecanismos reales de servicio que nos pongan a la altura de las circunstancias, esto es, y ante la modernidad, en el uso de plataformas tecnológicas para satisfacer servicios públicos, y toda vez que cuenta con los recursos económicos, materiales y humanos necesarios, debería de enfocar el apoyo al gremio que tanto sostiene en la creación de una plataforma tecnológica que le permita prestar su servicio
con esa modalidad, ya que, como se insiste y reitera, nosotros somos un complemento necesario para atender el servicio de transporte individual de pasajeros que el Estado está obligado a proporcionar, acción o política pública que ciertamente sería un verdadero apoyo al sector del taxi. Tema esencial que debiera ser una directriz de esta administración para mejorar el servicio que prestamos y así dejar de satanizarnos y o estigmatizarnos. Lo anterior claramente es posible y ello es así en virtud de que el gobierno cuenta para su desarrollo con el apoyo de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, organismo desconcentrado de esta administración pública que, atendiendo a su naturaleza y finalidad en la problemática que nos ocupa, pudiera jugar un papel muy importante. Cuenta vida de que esta dependencia, y acorde con los principios de innovación, de interacción e inclusión digital tecnológica, del uso estratégico de la información, gobernanza de la conectividad, gobierno digital de innovación gubernamental, a que se refiere la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, le otorga a las facultades necesarias para que, en colaboración con el gobierno de la ciudad, como política pública que tienda a satisfacer, mejorar y optimizar la calidad de los servicios de la Administración Pública de la Ciudad de México a partir del uso estratégico de las tecnologías que permitan facilitar a las personas el acceso y uso de servicios públicos de manera oportuna, simplificada, efectiva y con calidad, facilitando los vínculos de colaboración y participación social. Innovación gubernamental, que al amparo de lo que señala la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, se entiende como la capacidad para reinventar y transformar continuamente las instituciones, los procesos, los servicios públicos, a fin de adaptarse a las necesidades y demandas de los ciudadanos, aprovechando los distintos métodos y mecanismos de innovación y las nuevas tecnologías. Claro debe de estar que el gobierno que el gremio que represento, no busca, como indebida e irracionalmente lo sostiene la autoridad, el mantener cotos de poder, ni mucho menos privilegios indebidos, que dicho sea de paso, no existen por parte de sus dirigentes y organizaciones. Lo que buscamos es que no se sature el mercado y haya una sobreoferta del servicio. Estamos abiertos a la competencia, pero siempre y cuando ésta se verifique en un plano de igualdad. Autoridades del gobierno de la ciudad, si realmente pretenden poner orden en el servicio de transporte individual de pasajeros, en un primer momento deben de enfocar sus acciones para mejorar el transporte concesionado, con las consecuencias positivas o negativas que de ello se originen. La ley está allí, cúmplanla, y en segundo momento, iniciar las acciones correspondientes para regular la misma actividad que se presta mediante el uso de plataformas digitales, de las que actualmente, al no existir una normatividad acorde a este servicio, deberá de suspenderse y sancionarse en términos de la ley. Ahora bien, a este Congreso local, de manera respetuosa, se les pide que no legislen por legislar. Tenemos pleno conocimiento que ya existe una iniciativa de ley que pretende modificar la Ley de Movilidad para la Ciudad de México, la cual, analizada por el gremio en su concepto general, en nada contribuirá a solucionar la presente problemática. No basta con crear figuras jurídicas que le den cabida a las aplicaciones tecnológicas para prestar el servicio de que se viene hablando, ya que esta modificación a la ley, y para el caso de aprobarse en el pleno de este recinto legislativo, por la forma y términos en que se propone, de nueva cuenta dejaría lagunas en la ley, puesto que en su aplicación y al no incluir modificaciones a las leyes que inciden en la misma, como a guisa de ejemplo lo es la Constitución Política de la Ciudad de México, Código Financiero, Código Civil, Código Penal, todos ellos para la Ciudad de México, como entre otros, su aplicación en un plano real quedaría obsoleta y sería inclusive carne de cañón para que las empresas y o particulares afectados interpusieran una serie de recursos legales que, por un lado, interrumpieran
su aplicación y por otro lado declarar su inconstitucionalidad y así volver a quedar en una nada jurídica que beneficia a estos en total detrimento del patrimonio del concesionario del servicio y como consecuencia natural de ello, una pérdida de tiempo en el trabajo legislativo para este honorable Congreso. No debe pasar por desapercibido en este Congreso que la modificación a la ley que se está planteando ha pasado por alto el tema de seguridad para el usuario de este servicio vía la plataforma tecnológica, y este no se refiere a la inseguridad pública que vive el ciudadano común. Esta inseguridad se refiere a que no existe en la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y en la Ley sobre el Contrato de Seguro, seguro de responsabilidad civil que ampare esta actividad, puesto que aun y cuando existe el contrato de seguro para vehículos de uso particular, este se otorga para esos efectos, uso particular, y en la problemática a estudio, este servicio deja de ser particular desde el momento en que se recibe una contraprestación por el mismo, esto es, el usuario, y para el caso de sufrir siniestro provocado durante el servicio que se contrató, queda en total desamparo, puesto que la compañía de seguros respectiva, y al falsear la información para su otorgamiento, se deslindaría de proteger al usuario del servicio. En las anotadas condiciones, y aun y cuando se legisle integralmente por este Congreso, la regulación del servicio que nos ocupa, tal legislación quedaría incompleta, pues sale de sus atribuciones legales legislar modificaciones sobre una ley respecto de la cual es facultad exclusiva del Congreso Federal. Se reitera por esta ponencia que no estamos en contra de una regulación para este tipo de servicios, pero la forma y términos que se pretende legislar por este honorable Congreso, la misma sería infructuosa al incidir en su posible marco regulatorio leyes respecto de las cuales no cuentan con atribuciones legales para su modificación. Conclusiones. Siguiente imagen, por favor. Expuesto lo anterior, concluimos: 1. La Ley de Movilidad de la Ciudad de México no contempla esta modalidad. 2. Un acuerdo no puede estar por encima de la ley, atendiendo al principio general del derecho de la jerarquía de ley. 3. Un acuerdo no puede generar situaciones de hecho y de derecho que no estén contempladas en la ley. 4. La prestación del servicio de transporte individual de pasajeros es una función que el Estado debe de satisfacer, el cual puede ser concesionado a particulares mediante las modalidades que la ley establece. 5. La prestación del servicio de transporte individual de pasajeros es una actividad que el Estado debe de regular y vigilar su cumplimiento. 6. El Estado es el único facultado para imponer los términos y condiciones en que se preste este servicio, facultad que en momento alguno se le confiere a particulares y por ende el servicio que estos prestan contraviene el interés público. 7. Servicio en comento que al contravenir la ley, además de sancionarse administrativamente, es constitutivo de delito. 8. Competencia desleal, que es permitida por el Estado en total perjuicio del gremio del transporte concesionado. 9. Se adecúe el marco legal mediante la modificación y las leyes y reglamentos correspondientes que incidan en la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros, pero en todo momento no dejar de observar la modificación que se requiera a la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y la Ley sobre el Contrato del Seguro. 10. Hasta en tanto no exista un marco legal para dicho servicio, suspender la prestación del mismo. 11. Regulación integral que otorgue los mismos beneficios e imponga las mismas obligaciones a las partes involucradas. 12. Un modelo de negocio no puede estar por encima del interés público. 13. El Estado debe velar por el irrestricto cumplimiento de la ley y ante ello no puede permitir que particulares actúen en contravención a la misma. 14.
aplicando la ley vigente, sancionar y combatir la prestación del servicio de transporte individual de pasajeros que se presta a través de plataformas digitales, el cual, y de acuerdo a la normatividad aplicable, es constitutiva de delito. Por su atención y su paciencia de parte del gremio concesionado, estamos muy agradecidos. Gracias, diputado Macedo. Muchas gracias.